Vamos a ver este otro ejercicio de la táctica cosecha personal, de un artículo que publiqué hace un tiempo en mis redes sociales. No olviden que tengo una página en Facebook donde voy publicando paulatinamente, constantemente información creada por mí, que es una de las cosas que le generan un plusvalor al material, no solamente material de otros, sino la gran mayoría es material hecho por mis propias manos, ¿ya? Fíjense entonces en esta posición. En esta posición estoy jugando contra Edgar Castillo, un jugador de 2025, yo me encuentro con negras. Este también fue un campeonato del año 2015 acá en Santo Domingo, en República Dominicana. Si nosotros lo primero vamos a analizar, acuérdense, cada posición antes de empezar con el tema táctico, tenemos que hacer siempre un análisis, por lo menos rápido, de las posiciones, ¿ya? Tanto análisis numérico con respecto a valores, se hace un análisis con cantidad de piezas, posteriormente un análisis posicional. Empecemos. Acá, en el fondo, las blancas tienen una mala posición por varias cosas bastante simples. Primero, las piezas. Fíjense que las blancas tienen una debilidad en A4, C4 y E4, que es un peón retrasado, ¿ya? La torre en C3, en este caso, se encuentra en la misma diagonal, ¿cierto? Hay rayos X del alfil sobre la torre en C3, ¿ya? El negro cuenta también con una pareja de alfiles, cosa que no tienen las blancas. Entonces, sumando todas esas pequeñas debilidades, peones retrasados, peones aislados, mejor estructura de peones de las negras, actividad de las piezas de las negras, pareja de alfiles de las negras, ¿no? Hace que las negras obviamente estén mejor. Pero esta es una ventaja posicional, ¿entienden? Es una ventaja que nosotros a través de la posición tenemos que llegar para poder materializar algún día esta ventaja posicional, es que se transforme en ventaja material, que es la idea. Entonces, esta sutileza, este cambio que se produce de lo posicional a lo material es uno de los factores más determinantes a la hora de progresar en el ajedrez. Para poder mejorar necesito que la ventaja posicional se materialice. O sea, que logre yo capturar algo de material de mi rival para poder finalmente llegar o tanto al jaque mate, como se va a ver en esta partida, como simplemente llegar a un final superior. Entonces, según la debilidad que estamos viendo acá, nos vamos a dar cuenta ahora de los planes posibles. Es aquí donde nace, donde emana la táctica, después de una estrategia correcta, y nos vamos a dar cuenta en el fondo cómo logramos nosotros ganar algo de material. Fíjense lo siguiente. En esta posición, encuentro la movida caballo G4, buena. ¿Por qué caballo G4 es buena? Porque automáticamente saca el caballo, ¿no?, de la diagonal, amenazo alfil por C3. Otra cosa muy importante, la torre no se puede colocar en E3 porque está, ¿cierto? Porque el caballo cubre esa casilla. Y a su vez la torre tiene que moverse, porque no se la voy a capturar. Entonces, si simplemente me come el caballo, le como la torre y la partida se acabó, porque ahí tengo una ventaja material directa. Después de caballo G4, no le queda otra opción que mover la torre. No tiene muchas casillas buenas, obviamente, la torre. Y ahora viene el jaque, y logramos finalmente transformar una ventaja posicional en una ventaja material. Pasamos de un caballo en E5, gracias a este periplo que hizo el caballo, gracias a la táctica, ahora terminó capturando un peón en E4 y sigo con la ventaja posicional, pero a eso le agrego ahora una ventaja material de un peón. ¿Ya? Vamos a continuar viendo la partida para que las personas lo puedan ir entendiendo. Las blancas hacen A5, y ahora es súper importante que las negras vayan de a poquito mejorando sus piezas hasta el desenlace final. Acá hay una opción interesante que es hacer B5. Si, un ejemplo, C por B5, este tema, nuevamente nos damos cuenta que el caballo al llegar a C3 está atacando B1 y fíjense lo que va a pasar. Captura en B5, ahora estoy amenazando la torre de A3, se mueve la torre y llego a D6. ¿Por qué la casilla de 6 es como importante en esta posición? Por un concepto básico que está en mi libro Mi sistema de Ninsowitz. Uno de los conceptos que el padre de la escuela hipermoderna tiene que ver con el centinela. Él le llama centinela el caballo. Y el caballo dice que tiene que estar ¿dónde? Sobre, en este caso, delante del peón bloqueado. La mejor pieza para bloquear un peón, él dice que es el caballo, porque no solamente el caballo bloquea, evita que el peón avance, sino a su vez el caballo ejerce presión sobre las casillas,
que están cercanas al peón. Como ustedes se dan cuenta, este caballo en D6 a su vez ejerce presión en F5, en E4, C4, B5, ¿entienden? Entonces, posterior a ese bloqueo, uno de los conceptos básicos de ese libro es el bloqueo. Ese bloqueo, posteriormente, al bloquear ese peón, yo puedo ejercer presión sobre ese propio peón y aspirar tranquilamente a capturarlo en el corto plazo. Entonces, estos caballos delante de los peones pasados es una idea, obviamente, muy reflejada en el pensamiento hipermoderno con Ninzowitsch, así que es algo que hay que más o menos manejar bien. Entonces, vuelvo entonces ahora a la posición con B5, la que estamos calculando. También la otra opción es caballo de 3 de las blancas, hago un B4, acá y acá. Fíjense acá que seguimos con nuestra ventaja material, porque ya tenemos un peón de ventaja, pero a su vez seguimos mejorando nuestras piezas. Observe que la torre en B1 y en B3 no le están pegando absolutamente a nada, un peón del B4 que está totalmente defendido. Entonces, las piezas blancas están poco activas, la verdad que están bien pasivas, entonces no tienen grandes casillas. Más la fuerza de la pareja de alfiles, sobre todo el alfil negro, que no tiene rival que le pueda oponer resistencia, hacen que la posición sigue siendo de ventaja decisiva para las negras. ¿Ya? Vuelvo entonces. En esta posición, yo hice alfil H6, que también tiene mucho sentido, porque está explotando esta diagonal que es C1-H6. No olvide que el rey se encuentra en H2. Y esa es la idea, generar algún tipo de problema a ese rey. Él me captura, capturo, y me hace torre A7. Y ahora yo sigo mejorando mis piezas con alfil F5. En todos los finales, como yo ya tengo material de ventaja, cualquier cambio de pieza obviamente me va a ser favorable para mí. Entonces el blanco lo que tiene que buscar, entre comillas, si que puede, buscar algún tipo de contrajuego. En la presente partida la verdad que no hay contrajuego posible, pero esa es más o menos la idea básica de una posición inferior. Analicemos ahora, si hace un torre a 1, un ejemplo, nuevamente tengo el caballo de 6, fíjense el bloqueador, el centinela de Ninzowitsch, bloquea el peón y a su vez amenaza C4, y también está amenazando cambiar una pieza. Ya dijimos que el cambio de pieza no es favorable. Si alfil E4, por ejemplo, hago torre de 3, alfil C6 y caballo por C4, y ahí tendríamos ya un segundo peón de ventaja con una ventaja decisiva. En su efecto, si torre B1, caballo de 6, toma acá, tomo de caballo, porque no voy a destruir mi cadena de peones. Si hace G4, como un ejemplo, tomo, y ahora viene este jaque que es súper importante, y caballo de 6. Y ahora hay una amenaza latente que es torre E4 y comerme los peones por la cuarta fila, tanto C4 y G4. ¿No? Ventaja decisiva para las negras. A caballo F5, el blanco puede hacer caballo B3. Nuevamente, fíjense que el caballo en B3 no tiene dónde ir. Eso demuestra la mala ubicación de las piezas blancas. Caballo E3, golpeando cierto C4. Trata de defender ese peón. Y ahora B5 nuevamente correcta. Tomo. Y ahora en esa posición resultante, como una variante que estamos analizando, nos damos cuenta que tenemos, aparte de la ventaja posicional, que nuestras piezas estén más activas, ¿cierto? Tenemos dos peones de ventaja, que es bastante para poder ganar la partida. Sigamos con la posición entonces. Después de alfil F5, el blanco hace caballo B3. Ahora doy este jaque, no tiene G3 obviamente porque me como el peón, hace rey G1, y aquí nuevamente una posición interesante. Si yo empiezo a darme cuenta, las únicas piezas, entre comillas, activas que tienen las blancas son una torre de A7, que la verdad tampoco le está pegando a nada, porque F7 está defendido. La torre de B1 no le pega nada, el caballo tampoco, y el alfil de C2 tampoco. Entonces prácticamente el caballo de F3, que es una pieza que protege al rey de cierta manera, ¿ya? Es una pieza, entre comillas, que podríamos llamar activa, porque cumple un rol. Es ahí donde se me ocurrió esta idea que es G5. Es interesante nuevamente B5, estos golpes tácticos siempre están ahí, porque en el fondo, si caballo A5, nuevamente tengo este caballo C3, tomo en F5, caballo B1, alfil por B1, tomo, estoy comiendo en B1, y resulta que no hay cómo evitar un C2 y un C1, ¿ya? Ganando la partida. Vuelvo al B5, si captura, puedo hacer torre por B5, ¿ya? Y listo. Y ahora hay una amenaza latente que es C4, ¿cierto? Con ventaja decisiva. Entonces, pero esta partida yo jugué G5, que me parece una huella interesante porque amenaza G4 y desalojar el caballo.
Desalojando el caballo, ¿qué va a pasar? Que el rey va a quedar más expuesto a mis piezas. Y eso va a desencadenar de una otra manera que el rey va a quedar en una red de jaque mate. El blanco hace torre 1, y ahora nuevamente el centinela, fíjense. G4 también es buena, directa. ¿Ah? Yo la omití en esta posición, porque si hacen, por ejemplo, si caballo H4, te hacen caballo G3, ¿ya? Y hay un mate en la primera fila, ¿cierto? Si torre por, amenazo torre 1 y mate en H1 o en F1. Pero si hago G4, tomo, captura, y esta posición, peón de menos y pareja alfil, la verdad que es insostenible para las blancas, ¿ya? Eso no hay mucho que hacer. En su efecto yo hice el caballo de 6, ¿ah? Recordando a Ninsuich, capturo, y ya sabemos que los cambios de piezas me favorecen porque en el fondo tengo material de ventaja. Si en vez de alfil F5 me hace torre A2, un ejemplo, hago torre E2, acá tomo, y alfil C4, alfil D3, y a la siguiente estoy haciendo tranquilamente alfil por C4. Ya, entonces vuelvo al alfil F5, tomo en F5, torre B7, él se quiere comer el peón de B6, lo que él no sabe, o por lo menos no se ha dado cuenta a primera vista, que ese peón de B6 es un señuelo. Ya la verdad que a mí no me interesa el peón de B6, lo que yo estoy preocupado ahora es darle jaque mate al rey. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de ello? Por algo bastante simple, porque tengo 3 piezas apuntando hacia el rey y él prácticamente tiene solamente un caballo defendiendo. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? Que va a quedar en una especie de red de jaque mate. Yo hago G4, fue la idea del G5. Si caballo F de 2, yo simplemente hago acá y le capturo la pieza. Fíjense la clavada, ¿cierto? Hay una amenaza latente ahí. Después de G4, él hace H por G4, ya no puede defender E1, torre 1. Si rey F2, es lo que yo les mencionaba, fíjense el jaque mate, que es la idea. Y si caballo F1, simplemente alfil E3. Y a la siguiente, torre por F1 y ya está en una red de jaque mate. No solamente pierde material el caballo, sino está en red de jaque mate. Lo importante entonces de la partida fue eso, que hicimos una valoración de la posición, nos dimos cuenta cómo estratégicamente estamos, posicionalmente estábamos mejor, pero fíjense, ocupamos la táctica, porque no olviden que la estrategia es el camino a seguir, pero la táctica es la forma como yo llego en el fondo, ¿eh? Yo tengo identificado el objetivo con la estrategia, pero muchas veces la táctica es la que me ayuda a buscar la forma más idónea de poder llegar a ese objetivo. Como teníamos una ventaja posicional, gracias al caballo G4 logramos transformar esa ventaja posicional en material y posteriormente fuimos mejorando nuestras piezas paulatinamente hasta llegar a esta posición final donde nos damos cuenta que el blanco está totalmente perdido, ¿ya? Ojalá saquen provecho de este pequeño video. Como les mencionaba, no olviden que tengo mi academia de ajedrez que se llama Hopchess, donde yo imparto clases particulares, grupales, como ustedes deseen. Cualquier persona me puede escribir. Abajo de los videos van a estar toda la información con respecto al tema de la academia. También está la información para descargar los 3 libros que tengo publicados hasta el día de hoy, ¿ya? Así que les comparto esto y espero que se encuentren muy bien.